tardes. Tomen asiento, amado, amada, que Dios te bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están en esta tarde? ¿Bien? Pregunta, mientras se acomodan, los chicos van a la escuelita a aprender ellos también su tiempo de la palabra. Pregunto, ¿cuántos vinieron en este año por primera vez hoy? ¿Cuántos están por primera vez? A ver, levanten su mano. Tenemos un hermano, allí otra hermana, por aquí. Le damos un aplauso al Señor por la vida de ellos que están con nosotros. Señor les bendiga. Bueno, como siempre, tarea muy difícil y una enorme responsabilidad compartir el mensaje al pueblo del Señor, que ha venido a adorar al Señor como lo hemos hecho, pero también para considerar y escuchar la palabra de Dios, tratando de que sea dinámico, que ninguno se me duerma, y tratando de asimilar lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, cada familia que ha venido, cada familia representada. La verdad que nos sentimos bendecidos por ustedes. El mensaje de hoy se titula ¿Cómo esperar el regreso del Mesías? Desde los comienzos, desde el principio de la Biblia, de la palabra del Señor, de la historia de la Biblia, vemos la relación que hay de Adán con Cristo, de Noé con Cristo, de Abraham con Cristo, y así seguimos, Moisés y todos los patriarcas de aquel tiempo, los profetas mayores, los profetas menores o postreros, hasta el nacimiento de Cristo. Se cumple todo lo que se ha dicho desde el principio, se cumple en Cristo. De hecho, toda la liturgia, todo lo que se ha hecho en el templo, la adoración, la construcción misma, la ropa de los sacerdotes, todo tenía que ver representaba al mismo Cristo. Y realmente, sin duda, como dice la palabra del Señor en Hebreos, que todo era sombra de lo que iba a venir. Tenemos el nacimiento de Jesús, que Él nace en un pesebre, por diciembre, ¿no? 25 de diciembre nace Jesús. No, dicen, bueno, la fecha no anda por ahí, sería más o menos para esta fecha, por ahí, marzo, abril, mayo. Pero no era en invierno, allá es otra latitud, bueno, es otro tema. Jesús nace, crece, comienza su ministerio, hace milagros, resucita muertos, camina sobre el mar, multiplica los panes y los peces, resucita a Lázaro. Después, por su predicación, que era contraria al pensamiento de aquel tiempo de la religión y de la religión oficial, en aquel tiempo, que era el judaísmo, religión que mismo el Señor ha instaurado de tiempos antiguos, que no han entendido ello porque terminaron adorando a la Torá y no al creador o al dador de la Torá. Entonces lo matan, muere en una cruz. Él lo había anunciado, estaba profetizado. Y no quedó sepultado, como muchos líderes, como muchos maestros y gurúes de este mundo que están sus tumbas allí, sus huesos o sus polvos están por allí. Jesús resucitó al tercer día. Y nosotros lo creemos, amén, porque somos cristianos y sabemos que Él resucitó. Y como resucitó también, dice, no os dejaré huérfano, enviaré al otro Consolador, al Paracleto, al Espíritu de Dios que está en nosotros y con nosotros. Nos dejó su palabra, pero también nos dejó una promesa, su segunda venida. Promesa de las cuales nosotros como cristianos deberíamos estar expectantes todos los días, cada momento. Quizás antes de terminar este mensaje se pueda cumplir esto, de que el Señor vuelve, suena la trompeta, como dice Primera de Tesalonicenses, y Cristo llevará a los suyos. ¿Lo creen?
Es así, lo dice su palabra, y Él no miente. La segunda venida de Jesús es la esperanza más maravillosa que un creyente debe esperar. Dios está en control de todas las cosas y Él es fiel a las promesas y profecías de su palabra. Eso esperamos. ¿Cómo estás esperando este poderoso evento? Te voy a pedir si me puedes alcanzar la botellita de agua que me olvidé allí. Gracias. ¿Cómo estamos esperando nosotros este evento? Algunos hermanos que estuvieron ayer ya escucharon este mensaje y lo van a repasar. Quizás Dios pueda remarcar y sellar bien esta palabra, ¿no? ¿Cómo estamos esperando este evento? ¿Recuerdan que la última predicación fue: ¿hallarás, Señor, lo que vienes a buscar? Gracias, hermano. ¿Hallará el Señor lo que viene a buscar? ¿Qué viene a buscar el Señor? ¿Recuerdan? Fe. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe en la tierra? Ahora, nosotros estamos, Él viene a buscar algo, viene a ver si hay fe. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros estamos esperando que Él vuelva. ¿O no? O sí, o más o menos. Pero Él vuelve. Pero el mensaje gira de repente y alguien puede pensar, bueno, va a hablar sobre la venida del Señor. Pero no. Lo que voy a hablar es cómo debemos esperar ese evento. No me voy a enfocar en la venida del Señor, que lo hemos hablado muchas veces, y lo hablaremos más adelante, más todavía. Por eso vamos a ir a Primera de Reyes. Le voy a pedir a Eli si me ayuda. Primera de Reyes 19, que sería el comienzo de este ministerio de un varón llamado Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Vamos a estar siguiendo con nuestros ojos ahí la palabra, y vamos a estar escuchando la palabra. Primera de Reyes 19, versículo 19 al 21. Llamamiento de Eliseo. Partiendo desde allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, este mensaje es para toda la iglesia. Obviamente la palabra de Dios siempre nos alimenta, nos fortalece, nos exhorta, nos disciplina, nos sana, todo, ¿no? Pero este mensaje es para, anoche lo prediqué y hoy también, es para aquellas, varón, mujer, joven, adolescente, adulto, que ama al Señor, pero desea servir al Señor, o está ahí, no sabe qué hacer, no sabe si ir para allá o ir para allá, qué decisión tomar en la vida. Y en la vida se trata de decisiones, tomar una decisión. Cuando vemos a Jesús caminando de una manera casi natural, caminando el Señor, le dice: sígueme, le dice a Pedro, a Juan, y soltando las redes le siguieron. Al otro dejó las monedas con todo el trabajo que tenía, era un cambista, dejó todo por seguir al Señor. Es tremendo ese acto del Señor. Obviamente esos hombres no fueron hipnotizados como que fueron encantados por el Señor y los miró y le dijo: sígueme, y le siguieron como hipnotizados. No fue así, fue una decisión. Ya lo venían escuchando al Señor. Y llegó un momento que el Señor le dijo: sígueme. Y ellos dejaron todo. Pedro dice: lo hemos dejado todo por ti, hemos perdido dinero, todo por ti. Entonces el Señor en este mensaje quiere hablarte para que veas qué vas a hacer de aquí a futuro. Quizás alguno el Señor los llame al ministerio, al pastorado,
quizás alguno lo llame para el evangelismo o para algún servicio según el don que el Señor le ha dado. Porque, amados, es tiempo de trabajar. No es tiempo solamente de escuchar, recibir y mantenernos ahí, ¿no? Sino es tiempo de hacer un cambio en nuestra sociedad, en nuestro medio ambiente. Porque las cosas ahí afuera no van a cambiar, o peor, van a empeorar. No van a mejorar, quiero decir, van a empeorar. Entonces nosotros, si estamos como estanque y no corre el río en nuestro interior, no va a pasar absolutamente nada. Es más, nos vamos a secar. Y tenemos a un hombre aquí ocupado, un hombre trabajador como Eliseo. Dice que Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Y el que ha trabajado en el campo, ¿quién ha arado así con el arado ese y el caballo? ¿Quién lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Acá tenemos una hermana que lo hizo, por acá, ¿quién da más? Es un trabajo terrible, ¿no? Ahí con el arado, y ahora hay todas máquinas modernas que te sentás a prender el coso y vas, ¿no? Pero antiguamente era con los bueyes. Había 12 yuntas de bueyes en fila, imagínense 12 yuntas, era como un tractor de alta potencia, ¿no? No sé. En aquel tiempo tener esos bueyes era sinónimo de tener inclusive una postura económica interesante. Y dice que había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía ahí el arado. Y Elías pasó junto a Eliseo, dirigido por el Señor, obviamente, no era un místico, y tomó el manto y se lo puso en el hombro. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Y él dice: permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir, dice esta versión. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Todo el bien económico que él tenía lo sacrificó. Hizo un altar para el Señor, eso significa, y los mató, los trozó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, hizo un asado para todo el pueblo, toda la comarca y no toda la familia, y se la dio al pueblo, dice. Y ellos comieron un hermoso asado. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Obviamente que esto lo podemos direccionar a un mensaje sobre el servicio al Señor a tiempo completo y todo esto, ¿no? Pero casualmente ayer esta semana teníamos una reunión con un hermano que es un ministro del Señor que pronto va a ser pastor. Entonces una de las preguntas era, bueno, ¿qué piensas sobre el trabajo full time o part-time? Part-time es trabajar como lo hice yo muchos años, pastoreando y trabajando, viviendo de mi salario, obviamente, de mi trabajo. Pero llegó un momento que la demanda fue tan grande que el Señor me llama, me llamó para estar a tiempo completo. Y no en todos los casos es así. Hay personas que por ahí piensan, quiero renunciar al trabajo, ya estoy cansado del jefe, entonces me meto a servir al Señor, es más fácil y bueno, que sea lo que Dios quiera. No es la forma tampoco, ¿no? Sería una irresponsabilidad de nuestra parte decir a la gente que hagan eso, porque imagínense. Pero esto es un llamado del Señor. Entonces, si Dios te trae a un llamado del Señor, es algo muy, muy personal. Es algo muy personal, es algo que Dios te está llamando. Miren, yo contaba anoche también que el Señor me llamó al ministerio, ¿no? Yo conocí al Señor a los 10 años. Al ministerio me llama a los 16 años, en un campamento. Y después me hice el burro, ¿no? Pasaron los años y ese que el Señor me llamó y que yo sentí claramente, el Señor me habló y yo me comprometí con Él y que Dios, quiero servirte en lo que tú quieras. Después pasó el tiempo y hice mi vida. Hasta monté un negocio por allí. Y el Señor, como es especialista en desbaratar toda clase de torres de Babel y de andamiajes que uno quiere edificarse en la carne. O sea, no estoy diciendo, amados, que dejemos de lado todo, proyectos, negocios, carrera. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el llamamiento es algo muy personal y muy duro. Por ejemplo, ser pastor no es algo sencillo. Como hoy decía el pastor Chuy en su prédica, no, si supieran, porque alguien le dijo, vaya que su pastor se vaya a trabajar y deje de estar ahí, ¿no?
Si supiera, decía, si supiera que el trabajo no es 8 ni 10 horas, que es 24 por 24, no se descansa. Segunda de Reyes contiene uno de los pasajes más espectaculares de todo el Antiguo Testamento. Este capítulo nos cuenta la historia milagrosa del ya envejecido profeta Elías y su siervo Eliseo. Y nos metemos en el relato. Dios ha informado a Elías que su ministerio en la tierra se terminaba. Ahora él está por cruzar el río Jordán y por ahí, por ir a cierto lugar donde un carro celestial lo levanta y lo traslada de la tierra, lo lleva, podríamos decir, a su gloria. Y es un tema de estudio también, porque en el cielo no entrará carne, no entrará sangre, y Elías fue transportado con todo su ser. Está vivo y conservado en un lugar. ¿A qué cielo fue? Solo Dios sabe. Dios es poderoso. Lo llevó a un lugar donde está Elías y otro que fue... ¿Quién fue el otro que fue arrebatado así y desapareció? Enoc. Algunos me decían Moisés, pero Moisés murió porque su cuerpo, dice por ahí Judas, que el arcángel disputaba con Satanás el cuerpo de Moisés, o sea que Moisés murió. Pero bueno, es un tema teológico, algunos pueden decir que Moisés también se fue, no hay problema con eso. Pero el tema es que Elías fue llevado. ¿Dónde? No sabemos, porque dice Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió. ¿Quién es el que descendió del cielo? Cristo, el Hijo del Hombre, dice que está en el cielo. O sea, en el cielo, en este momento, amados, está poblado de gente que muere, se va con el Señor, pero son almas. Es algo muy interesante. Porque este cuerpo que se va envejeciendo, que a veces duele y que a veces quisiera salir de este cuerpo, ¿no? Pero este cuerpo, el Señor, dice su palabra, que lo restaurará y nos llevará al cielo. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, y Él subió al cielo. Él es la primicia, por eso Él dice la primicia de los redimidos, de los que entraron al cielo, perdón. Cuando el viejo profeta pasó su último día en la tierra, él decidió visitar 2 ciudades, Betel y Jericó, e invitó a su discípulo Eliseo a acompañarle. Y los 2 se fueron a lo que podemos llamar un viaje donde iba a ser examinado su corazón, un examen. Dios te va a poner en un examen. Miren, amados, en este tiempo he visto personas, esto de la pandemia ha hecho estragos, no solamente de salud, sino espiritual. Vemos gente que ha bajado los brazos y gente que en vez de buscar al Señor se han alejado del Señor y han caído en pecado. Y cómo está la situación, la condición, una tristeza profunda y un duro intento de salir de ese pozo. Para ir al pozo, al abismo, para caerse de un lugar es muy fácil. Para caerse de una montaña es muy fácil. Escalar la montaña es difícil. Por eso agárrense de Cristo. Agárrense de Cristo. Párense sobre la roca. No se van a caer. No dependan de nadie, dependan del Señor. Si bien somos un cuerpo y nos necesitamos, agárrense del Señor, amado, porque si usted se agarra del pastor, el number one, ese sí que tiene la unción, cae ese pastor, te caes vos también. Agárrate del Señor. Entonces, después de visitar ambas ciudades, Jericó y Betel, Elías y Eliseo, ellos llegaron a la orilla del río Jordán. Elías se quita su manto, medio como que lo pliega un poco, una tela ancha, una toga rústica, y golpea el agua, ¡pam! ¿Y qué pasó? Las aguas empiezan a dividirse y queda un seco en el medio. Versículo 8 de Segunda de Reyes 2, vamos a leerlo. Para que vean que no le estoy cuenteando, ¿no?
Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Bueno, y cuando ellos alcanzaron el otro lado, Elías se volvió a su siervo Eliseo en el versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. ¿Cuántos quieren la doble porción? ¿Cuántos quieren la doble unción? Algunos. Se me ve como que se anima, pero amén. Y como no sé quién es, porque con el coso no sabe quién habló, no hay drama, ¿no? Entonces, sin vacilar, el hombre más joven responde: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, le está diciendo. A primera vista, Elías aparece sorprendido por la respuesta de Eliseo. No es que Eliseo, como ustedes habrán visto por allí, ¿no? Quiero recibir la doble porción. Y ahí está el apóstol caminando. Acá no podemos, yo no puedo estar caminando como hacen algunos que van con el micrófono y no hacen así, porque estoy acá este pedacito, ¿no? Aparte no me gusta hacer eso. Pero, y ahí está el apóstol y dice: ay, tócame. Y recibe. Y recibió como un rayo ahí, ¿no? Y recibió no, otra vez. Y lo levantan y como 4 unciones recibe. 4 porciones de la... Es triste, ¿no? Porque algunos piensan que esto es así. Yo quiero que me toque el pastor, o quiero que esto. No, amados. Elías se sorprende ante esta cuestión. La respuesta que le dice: has pedido, versículo 10. Él le dijo: Mueve el micrófono. Ahí va. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Has pedido algo difícil. Cosa difícil has pedido. Respondió Elías: si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Está acoplando un poquito. Él estaba diciendo: si me ves cuando el Señor me lleva, tu pedido será cumplido. Pero si echas de menos la acción, tendrás que ir a casa sin nada, decepcionado. Versículos 11 y 12. Y aconteció que yendo a ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Bueno, por eso les decía que este versículo es uno de los versículos más sorprendentes. Es para algunos increíble, ¿no? ¿Qué carro de fuego? ¿Cómo es eso? Pero dice la palabra del Señor que fue así. ¿En cuántos creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen? Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Hay caballos de fuego y carrozas de fuego, como la canción. Pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Cuando ya se desapareció, se sintió como desamparado, ¿no? Y se rasgó la vestidura. Elías se había ido, pero su manto comenzó a caer al suelo. Cuando Elías lo vio, rasgó su propia ropa, rompiéndola en pedazos, y puso el manto de Elías sobre su espalda. Entonces regresó al Jordán e hizo justamente como su maestro había hecho. Él se quitó el manto y golpeó el agua con él. Inmediatamente las aguas se partieron y Eliseo caminó sobre suelo seco. Así empezó su ministerio, este joven profeta. Los eventos son absolutamente increíbles, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene este pasaje que decirnos hoy en día? Es un suceso, un acontecimiento muy particular y sobrenatural que Dios quiso que esté plasmado en las Escrituras para que hoy, tantos siglos después,
estemos hablando de esto. Amados, creo que Dios nos está dando una lección inconfundible, con un claro y simple significado, sin entrar en teologías muy profundas ni muy complicadas. Dios quiere hacer cosas mayores con cada nueva generación. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, dice la canción, el poema, ¿no? Y nos vamos, y volamos, dice la palabra, y volamos y nos fuimos. Yo antes pensaba que el hombre era inmortal, porque tenía 14, 15, 16, 17, 18 años, y tenía toda mi familia entera, o sea, todos sanos, todos fuertes. Uno no piensa en la muerte, hasta que partió la abuela que me crió, en parte mi abuela Delia, que conoció al Señor antes de morir. Después partió mi tío, después partió otro tío, y después pasaron los años y mucha gente más murió. Y con esto del virus, mucha gente, este no está más. Hace poco partió muy cercano, mi cuñado, que realmente es así. A cualquiera de ustedes que le ha tocado perder en este tiempo a alguien, les parece increíble que esa persona no esté. Es increíble. Entonces nos damos cuenta, amados, que somos tan frágiles que un simple virus imperceptible que tenés que verlo en un microscopio para darte cuenta que está ahí, puede entrar en nuestro sistema y puede traer muchos problemas y llevarnos hasta la muerte, como ha pasado. Entonces, la vida es corta, no podemos perder el tiempo, no podemos estar viviendo como si intensamente, y como por 4 días locos que vamos a vivir intensamente, u otro piensa que es eterno, que tiene muchos proyectos por delante. Está bien, no estoy diciendo que no seamos previsores hacia adelante, pero tomemos una decisión con respecto a Dios, que es lo más importante hoy. ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? Y Dios quiere que la generación que viene también tome esta antorcha que vamos dejando nosotros. Nosotros como pastores, a nosotros nos pastorearon y tuvimos nuestros maestros, mentores, como quiera llamarle, quienes nos acercaron a Cristo, quienes nos enseñaron la palabra, y muchos de ellos hoy partieron, son ancianitos, algunos partieron ya. Por eso dice Pablo a Timoteo, esto enseña a hombres fieles, no a infieles, a hombres fieles. ¿Cuántos hombres fieles habrá en este lugar? ¿Cuántas mujeres fieles? Es triste pensar, amados, que solamente el Señor viene a buscar un remanente. Si vos lees las Escrituras, un gran pueblo, grande gente siguiendo a Jesús, siempre un remanente, siempre un grupo. Pero no porque el Señor sea despectivo, Él no hace acepción de personas, sino que son pocos los que realmente se meten con Él. Dios quiere hacer cosas mayores, y con la generación que está, la generación nueva, estos jóvenes, mis hijos, José, tus hijos, tus sobrinos, los más chiquitos también, de chiquitos, 9, 10 años, el Señor quiere levantarlos. Pero estamos tan metidos en nuestra propia vida que no tenemos ni tiempo de nosotros tener intimidad con Dios, y mucho menos instruir a nuestros hijos en la verdad. Le damos educación secular, los llevamos a hacer deporte, los llevamos de paseo, pero tenemos poco tiempo de enseñarle, y no solamente enseñarles, como decía Eduardo, sino vivir lo que hablamos. Entonces, claro, Eliseo encuentra un hombre que era un hombre de Dios, evidentemente. Hacía caer fuego del cielo, con no se podía jugar, te caía fuego del cielo y te mataba. Era un hombre tremendo de Dios, Elías. Y Eliseo dice, se agarra del manto simbólicamente de Elías. Pero ¿saben qué? El Señor quiere, a través de estos mensajes que estoy trayendo, porque la verdad que estoy preparando una serie, pero el Señor me está llevando a esto, día por día. El Señor me da un mensaje y me doy cuenta que va conectado con el otro. Es una serie. Vez pasada hablábamos que Abel dio su ofrenda, y Abel era el hijo de Adán y Eva, ni más ni menos, aquellos que caminaron con Dios, aquellos que conocieron a Dios cara a cara, pero cuando cayeron fueron separados de esa gloria.
Pero seguramente su padre le habrá, entre charla y por ahí un momento con su hijo, le habrá contado toda la historia con Dios. Y Abel, él quiso tener su trato especial con Dios. Ya no vivamos de historias pasadas, no vivamos de testimonios. Yo conozco gente que me cuentan testimonios asombrosos de cosas maravillosas que alguien hizo por allí, que no tengo duda que Dios pueda usar a esa persona, pero no viven sus propias experiencias con Dios. Es maravilloso, amados, es maravilloso leer sobre cómo Dios abrió el mar rojo a través de Moisés. Y está la película allí que se para, no sé si habrá sido tan así, pero se para en un pico ahí y levanta el palo ahí y abre el mar. Habrá sido algo tremendo, y eso se ha contado y se cuenta hasta hoy. Josué hizo lo mismo, Josué partió el Jordán. Pero otra cosa es nosotros, de pedirle a Dios que Dios haga un milagro en nosotros y por nosotros. Un milagro, quizás sea un milagro de salud, quizás para tu vida, o quizás para alguien que te enteraste que está mal, que está grave, y decís, Señor, envía un milagro. Quizás algo financiero, quizás tenés que pagar deuda y la verdad hace falta un milagro. ¿Por qué no? Pero sobre todo, el milagro de un corazón transformado por Dios. Que Dios haga un milagro en tu vida. Por eso es exactamente lo que el Señor desea para nosotros. Algo fresco, algo nuevo. La palabra de Dios son situaciones pasadas, que la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará, pero nos quiere inyectar fe esa palabra para que nosotros vivamos nuestros propios milagros. Y algunos milagros son imperceptibles. Cuando uno piensa en milagro, piensa en uno que tiró las muletas, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? Pero hay cosas que Dios hace imperceptibles. Él quiere hacer milagros y proveer en nosotros más de su Espíritu. Y no como si el Espíritu Santo fuese un líquido que tenés un poquito, te falta más. Sino estoy hablando de una relación con Dios, de una intimidad, de amistad, de conocerle, más allá que cualquier cosa que hayas visto o hayas escuchado. Él anhela ampliar, Él anhela incrementar nuestra fe. Y las pruebas, hoy he escuchado el mensaje de Chuy, se lo recomiendo, las pruebas producen paciencia también, y tiene que ver con fortalecer la fe, porque hoy hablaba sobre hay que morir para nacer. Entonces el grano de trigo, hablando Jesús del mismo, el grano de trigo no puede dar su fruto y mañana ser un pan, por ejemplo, si primero esa semilla no muere. Entonces nosotros tenemos que morir a nosotros, morir a nuestros derechos, renunciar a nuestros derechos aquí en esta tierra, a nuestros proyectos, a nuestros anhelos, y todo eso volcárselo al Señor, porque Él tiene mejores proyectos y mejores cosas para nosotros, sin duda. Es necesario, amado, amada, cuando hablamos de pedir una doble porción de su Espíritu. Yo quiero una doble porción de su Espíritu. ¿Cuántos quieren una doble porción de su Espíritu? Pueden levantar la mano, así yo no tengo duda de que... Bueno, yo quiero todo lo que sea de Dios. En un tiempo miren, nosotros tenemos casi como, a ver, no sé, me asusta decirlo, pero más de 45 años de estar en la iglesia. Y hemos visto todas las mesetas, todo el tiempo de la unción, el tiempo de las campañas, el tiempo de los coritos evangelísticos, el tiempo de los himnos, el tiempo hemos visto muchas cosas eclesiásticas. Y hemos visto eso de la unción, el saco, uno que se sacaba el saco y hacía así, se lo tiraba y el otro se desmayaba. No sé si lo llegaron a ver, ahora hay muchos videos sobre eso. En un lugar en Estados Unidos había una unción. La unción tomaba a las personas y uno empezaba a cantar como un gallo y el otro ladraba como un perro, y el otro, no sé, hacía como un gato, qué sé yo, ¿no? Y me acuerdo que Julio Márquez contaba que él estuvo en una iglesia así y él decía: Señor, si esto, y él me tocaba, pobrecito, veía que estaba el gallo allá, el otro gateando, estaba en mente a tocar y decía: bueno, Señor, si es tuyo, acá me hago lagartija, pero si es tuyo, ¿no?
En un momento yo también lo pensaba, decía, Señor, si esto de la unción y el otro. Un día, amados, con mi esposa podemos contar un montón de... Un día vino un hermano que tenía la unción del diente postizo. Se sacaba el diente así todo baboseando y decía, ¡recibe! Decía, y te tocaba con el... Un asco, ¿no? Hoy con el tema de protocolo es una cosa casi imposible. El otro se sacaba el zapato, ¿no? Y tiraba zapatazo. Al que le caía, ese estaba tocado por el Señor. Bueno, todo eso hemos visto, amados, por eso no nos sorprende nada. Entonces el tema de la doble unción, es necesario conocer algo para no entrar en ese misticismo, y muy peligroso, de creer que doble porción signifique doble poder, o doble milagro, o doble hablar en lenguas, ¿no? Que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí, le está diciendo. Esta petición no fue, como se supone comúnmente, por el poder de obrar más milagros o exceder en magnitud y número a su maestro Elías, ni tampoco significa un don superior del espíritu profético, que él va a profetizar mucho más que Elías, porque Eliseo en definitiva no fue superior a su predecesor, ni tampoco fue igual, Dios lo usó a su manera. Pero la frase doble porción se aplicaba a los primogénitos, por lo tanto la petición de Eliseo fue sencillamente algo que Elías comprendió, no había problema, que era una herencia. La herencia del primogénito, para hacerlo claro, era doble. Por eso dice Deuteronomio 21:17, deberá reconocer los derechos del hijo mayor, etcétera, 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 con una parte doble de lo que le corresponde al resto. Entonces él está diciendo, yo soy tu primer, porque había una escuela de profetas allí, pero Eliseo fue el primero que, cuando se acuerda que quemó los bueyes, hizo un asado con los bueyes, fue el primero, le dijo, yo quiero la primera parte de la herencia, de lo que Dios, de lo que tenés vos. En esta situación del Antiguo Testamento, Elías es un tipo de Cristo que asciende al Padre, es una simbología, y Jesús nos prometió, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Él está diciendo, en otras palabras, ustedes necesitarán mi unción, poder y autoridad que la pasada generación, y mi espíritu lo investirá como a hijos adoptados y coherederos. Amados, miren, el mundo, como le dije, no está estático en su avance, y el avance es el avance de la maldad, el avance, nada bueno hay en este mundo. A pararse, así te va a llevar el viento, la corriente de este mundo, y Satanás sabe quiénes son los tibios y los va a hacer volar como a hojas. Por eso, amado, parémonos en la roca, sabiendo dónde estamos parados y en quién hemos creído. A la verdad, Betel, él tenía una gran herencia espiritual. Jacob mismo había ofrecido sacrificio en esa tierra, Betel. Pero al pasar los años se corrompió Betel. Betel pasó a ser maldita para Dios. Aunque muchos ponen nombre, bueno, Betel significa casa de Dios, pero literalmente este lugar fue corrompido, fue profanado. Habían levantado un becerro de oro. Jeroboam, el rey, había levantado un becerro de oro en el lugar de la adoración a Dios. Y pronto la gente estaba entregada a la idolatría. Como resultado, una generación entera había sido perdida en el escepticismo y en el agnosticismo también. ¿Saben que hay cristianos agnósticos? Creen, no tienen duda que Dios existe, pero tienen una fe distorsionada con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque no inquieren en la palabra de Dios, no buscan, no estudian la palabra de Dios. Como resultado, una generación estaba perdida. La burla y el desprecio por la palabra de Dios proliferaba, robando a sus hijos cualquier huella de la herencia pasada, de lo que fue Betel espiritualmente hablando. Amados, imagínense que esta iglesia se corrompa. ¿Qué queda para nuestros hijos? ¿Qué queda para la herencia? ¿Qué queda para los que siguen? A nosotros nos han acusado, a mi esposa y a mí, de cambiar de iglesia en iglesia. Yo sé que algunos también a ustedes los han acusado de eso, ¿no? Es que nosotros estamos en una insatisfacción espiritual porque recuerdo a mi primer pastor, que fue Osvaldo Pupilo, un hombre de Dios,
hace muchos años, él me enseñó la palabra cuando yo era niño. Y yo iba a los estudios bíblicos, que eran los días jueves. Iban todos gente grande. Y yo estaba metido ahí porque quería saber más de la Biblia. Y ahí anotaba y escribía y le volvía loco con preguntas al pastor. Con el tiempo, bueno, se empezó a desvirtuar, todo empezó lamentablemente a distorsionarse. No por el pastor, obviamente, sino que situaciones que pasaron. Y cuando vinimos aquí a Lomas de Zamora, buscando iglesia, amados, la verdad que nos echaban casi con las actitudes, no nos abrían la puerta, eran grupos cerrados, no permitían, algo insólito, ¿no? Que la iglesia está para ganar a otros para Cristo, nos sentimos así. Entonces se abrió este lugar era un pedacito, era hasta ahí, hasta donde está la columna, un poquito más allá, donde está Hernán, por ahí, hasta ahí era la iglesia. Y yo casi me perdí un ojo acá porque esto era todo un baldío, entonces con el pisón, hice pum, 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 me lo puse y se quedó como la marca, andaba con la cara así por pisar este lugar, así que lo pisaba, ¿no? Pero se abrió este lugar y se llamó Casa de Oración. ¿Por qué? Bueno, antes de abrirse ese lugar se hacía ahí donde está la cocina, se hacían reuniones. Mi esposa con un grupo de hermanas y algún hermano que venía. Yo estaba en lo mío, yo estaba trabajando, yo estaba ganando dinero. Y ella comenzó. Y fue en los tiempos donde yo puse negocio y allí estaba, yo no quería congregarme. Estaba lejos. Pero el llamamiento estaba ahí. Y un día, bueno, quisimos hacer como dice la palabra del Señor, trajimos a varios pastores nosotros aquí a este lugar. Pero que todos querían plata, no querían otra cosa. Y algo notable, todos los que venían, porque pasaron como 4 o 5 pastores por aquí. Estamos hablando de hace más de 20 años. Y nos decían, no, pero ustedes tienen que ser los pastores. Y yo no quiero saber nada, porque yo soy hijo de pastor y sé lo que es y no quiero pasar por lo que pasó mi papá. Y fue así que el Señor nos llamó. Pero había una insatisfacción espiritual, porque por aquí han pasado de todo, por esta plataforma ha habido de todo. Profetas y declaradores, de todo. Buscando, como muchos de ustedes, buscando a Dios. Y hay gente que está espantada con las iglesias. No quieren saber nada porque se han asustado. Y nosotros hemos buscado, teníamos una insatisfacción espiritual. Y un día dimos con el pastor Chuy Olivares. Pero no por él, porque no se trata de un hombre. Se trata de que nos seducía a escuchar la palabra de Dios como te sedujo a vos. Y así fue como comenzó Casa de Oración. Ya vamos casi, creo que por 11, 12 años, ya no recuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros nos quedamos estancados y viendo a ver qué pasa, esperando la carroza, y amados, la verdad, como decía mi abuela, nos van a comer los piojos, porque el Señor quiere que nosotros tengamos nuestra experiencia con el Señor. Y gloria a Dios que podamos tener este lugar que, bueno, es un lugar físico, pero la iglesia son ustedes, donde podemos estudiar la palabra del Señor, donde podemos aprender, donde podemos ayudarnos mutuamente y descansar en el Señor. Porque hay cosas que pasan que no las podemos evitar. Cuando orábamos por mi cuñado, pedíamos, Señor, un milagro. Y yo estaba convencido que el Señor iba a hacer un milagro. Pero el Señor no lo quiso. Es lisa y llanamente. No lo quiso llevar. Ahora, el Señor me hace pensar en esto, que el Señor no quiso quitarme la vida a mí hasta ahora. No me llevó. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo administro? Tu vida, todavía estás respirando, todavía estás andando y haciendo un montón de cosas, ¿no? No debiéramos preguntarnos por qué la gente muere, sino debiéramos preguntarnos por qué estamos vivos todavía. No perdamos el tiempo. No dejemos que Satanás caer en las manos, en las trampas de Satanás. Perdernos, amados, la bendición de servir al Señor. ¿Y cómo vas a servir al Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? De muchas maneras. Yo conozco gente en este lugar, hermanos, que no se quedan quietos. Y no se trata de servir y estar acá, o sacar a la hermana del teclado y ponerte voz. No,
servir al Señor predicando el Evangelio a otro. Hay gente que trae familia, trae amigos y están viniendo gente, porque son gente que le están hablando, porque esta situación de pandemia hace que las personas tengan hambre de escuchar algo de Dios. Y como nosotros a veces callamos la boca, viene el de la palomita. ¿Saben cuál es la iglesia de la palomita, no? El padre de sufrir, se van para allá o van para el otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos la verdad de la palabra, estamos callados. Tenemos que ser como Eliseo. Versículo 23, segunda de Reyes 2:23. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: Calvo sube, calvo sube. Cuando Eliseo vuelve, las cosas estaban tan mal que esta gente probablemente se burló de Elías y Eliseo, cuando los dos llegaron. ¿Cómo sabemos esto? Pues solo un día o algo así, cuando Eliseo regresó a Betel después de que su señor Elías se va, los jóvenes de esa ciudad salieron corriendo a reírse de él. Se ve que este era un hombre joven, pero era pelado. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. «Vete de aquí, viejo calvo», gritaban, «vete de aquí, viejo calvo». Ahora, cuando ellos caminaron por las calles, Elías, probablemente cuando todavía estaba, notó el horror y la indignación de su siervo, la total decadencia del pueblo. Elías mismo había enfrentado burladores, despreciadores, religiosos, como los sacerdotes de Baal, cuando en el monte Carmelo, ¿quién era el que hacía descender fuego del cielo? Ustedes recordarán esa situación. Pero él sabía que se tomaría aún mayor fuerza sobrenatural para enfrentar a una nueva generación. La juventud, amados, está cada día más endurecida. La juventud cada día está más dura. Entonces, ¿qué futuro nos queda? Creo que Elías decidió probar a su siervo, es más, probablemente le sugirió: Eliseo, ¿por qué no te estableces aquí y pastoreás a esta gente? A estos jóvenes. Vos tenés un llamado del Señor. Dios afirmó el ministerio del profeta con otra obra sobrenatural. Cuando Eliseo examinó la situación en Betel, él sabía que no estaba listo para levantarse contra la situación de maldad que reinaba allí. Él se dio cuenta de que lo que Elías había sabido todo el tiempo, la imprescindible necesidad del Espíritu Santo para poder hacer la obra, humanamente no se va a poder hacer. Antes de que él pudiera confrontar con el mal en tal malvada ciudad, así que dijo a su maestro, versículo 6, volvemos ahí, segunda de Reyes 2:6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Dice las Escrituras, fueron ambos, no te dejaré. Eliseo vio algo en Elías y dijo: no, este hombre es de Dios, no te voy a dejar. Bueno, Betel representa el tipo de sociedad maligna que hoy nuestra generación ha llegado a ser en el espacio de solamente unas cuantas generaciones. Si yo hablara, acá es una congregación joven, ¿no? Pero si hablamos con una persona de 60, de 70, 80 años, nos va a contar historias que parecen inverosímiles, parece como algo de cuento de hada, ¿no? Nosotros comíamos en la vereda, hacíamos las fiestas, todos los vecinos, y entraba y salía de la casa, no había candado, no había dejado la bicicleta de afuera, nadie... En algunos pueblos existe todavía esto, ¿no? Pero se está terminando. En la provincia se puede dormir sin frazada, como dice Carlito Bala. Pero la cosa está peor. O sea, vos escuchás un ruido y el jefe de la casa saca la itaca, agarra el perro, baile y sale, ¿no? Porque está complicado la cosa, está difícil. Y la cosa va peor. La cosa viene peor. Últimamente en estos días no estoy pudiendo dormir, descansar bien. Hay unos muchachones dando vuelta, no sé si ustedes lo escucharon, motos que van y vienen. No sé si practican para hacer sus cosas, no sé. Pero no te dejan dormir. ¿A alguno les pasó esto? Yo tengo ganas de poner una... Mis hijos se reían porque tengo malos pensamientos. Poner un tensor de acero, ¿viste? Como la película.
Pero no, vamos a orar para que se conviertan, Señor, que se conviertan. Betel representa ese tipo de sociedad, cada vez peor, en el espacio de solamente unas cuantas generaciones, amados. Hablemos de 40, 50 años atrás. La cosa era menos mala, siempre hubo maldad. No nos olvidemos que el siglo pasado hubo Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial. También nosotros vivimos en medio de burladores, despreciadores, gente carnal, entregados a codicia, idolatría, perversiones sexuales. Terrible. Y esta generación presente es peor que cualquiera que Elías o Eliseo tuvieron que enfrentar, aunque hubo maldad también. Estos hombres santos profetas vieron a niños riéndose, burlándose y blasfemando, pero los niños de nuestros barrios hoy están matándose unos a otros, andan, como se dice en la jerga, calzados, con fierros, andan con armamento, le hacen frente a la policía. Pibes de 10 años violan a niñas de 5 o a niños de 5. Niños matan sin sentir nada de culpa o arrepentimiento, como los soldaditos, así les llaman, de los narcos, como Dumbo de Villa Lugano, que no lo toca nadie al tipo porque él les paga lo que vos ganás en 2 meses, lo gana él en una semana. Y los cuidan y son, como le dicen, soldaditos, como un ejército. Cuando va llegando la policía hay unos pibes ahí que le van avisando y esos son los que venden drogas. Terrible. Insultan, degradan a los propios padres y madres, no respetan a nadie, traicionan, destruyen y se autodestruyen a diario. Bueno, dice la palabra que el carácter de los últimos tiempos, el carácter de los hombres, ya no solo hombres, sino niños, es terrible. ¿Es así o no? ¿Es así? No quiero hacer un juicio de valores, amados, satanizando a toda la juventud, obviamente. Yo sé que hay muchos adolescentes fieles en esta sociedad que aman a Jesús. En este lugar hay jóvenes que aman a Jesús. Doy gracias a Dios que por cada persona joven que se mantiene firme en Cristo en tiempos malignos. Doy gracias a Dios, bendigo y felicito a los jóvenes que se mantienen vírgenes hasta el día de su casamiento. Eso es un perfume de alabanza para el Señor. No obstante, en este tiempo maligno se demanda que el pueblo de Dios obtenga una doble porción de su poder y autoridad, para ser capaz de rescatar a muchos en esta generación perdida. No una doble unción para un despliegue, decir que toda la gente me vea, voy a filmar cuando sano a los enfermos. No, amados, una unción para servir a otro. Una pasión, un amor para servir a otro. Y eso solamente le puede ser una obra del Espíritu. Si no, nos transformaremos en cristianos de domingueros, como me dijo hoy un hermano. Yo soy dominguero, el otro sabatero, sabatista. Que el Señor nos ayude. Pueden decir conmigo que el Señor nos ayude. Parece una iglesia católica. El próximo día, estos mismos ministros rogarían a Eliseo de dejarlos. Había una escuela ahí de profetas. Segunda de Reyes 2:5, ahí va. Fíjate lo que pasó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Ahí había un grupo también de discípulos que estaban en una escuela de profetas. Eliseo rápidamente los cortó diciendo: Sala, silencio, cállense. O sea, yo lo sé que Elías va a ascender. Ahora estos jóvenes fuertes, hombres de Dios, eran estudiantes de las Escrituras que existían en ese tiempo, de la Torá. Ellos hasta tenían algo de visión profética, porque ellos sabían que Elías iba a ser levantado ese día. Esta era la generación de ministros que serían enviados por toda Judea a Israel para ministrar al pueblo. Pero el próximo día, estos mismos ministros rogarían a Eliseo de dejarlos ir a buscar el cuerpo de Elías. Fíjate la dicotomía o la incongruencia, que un día decían: sabemos que Elías va a ascender al cielo. Y después, al poco tiempo, a los días, le rogaron a Eliseo para ir a buscar el cuerpo de Elías. Así son. Mucho conocimiento, mucho ministerio, pero poca obra del Espíritu en ellos. No tenían comunión con Dios fluida.
Eliseo sabía que sucedería. Si él pastoreara a estos ministros, ellos permanecerían encantados del poderoso ministerio de Elías. Y constantemente lo atacarían con preguntas al ministro Eliseo. ¿Y cómo fue Elías? ¿Y cómo hacía? ¿Y qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué significa esto? Que las personas muchas veces idealizan a los pastores o a los líderes, ¿no? Entonces su vida depende de lo que diga él o lo que diga ella. Y Eliseo terminaría pasando todo su tiempo contando de avivamiento y milagros y cosas, lo que hizo Elías en el Monte Carmelo, etc. Y estos jóvenes ministros gastarían toda su energía tratando de ser pequeños Elías. No sé si han visto por allí alguno que se mimetizan tanto con el pastor o el apóstol que hablan igual que él, se mueven igual que él y predican igual que él. Por eso sea original. A mí nunca me gustó copiar a nadie ni imitar a nadie, pero a veces pega alguna cosita, pero no imitar. Una vez nos pasó que uno de los ministros empezó a hablar medio mexicano, empezó a hablar. Por tanto escuchar de los pastores mexicanos, órale, decía, pero pará, si vos naciste acá en Wilde. Pero sin el poder y la autoridad del Espíritu Santo, amados, vamos a estar idealizando hombres. No, yo solamente escucho al pastor Chuy Olivares. Yo de ahí no bajo. Y si no, el otro, no, yo escucho a Armando Alducin. Son como lo de Corinto, que uno seguía a Apolos y el otro a Pablo, ¿no? Me contaba el pastor Daniel Alfano, quien está ministrando allí en Salta, estableciendo casa de oración allí. Dios bendiga esa obra allí en Salta, en Rosario de Lerma y también en Jujuy, la provincia de Jujuy, San Salvador de Jujuy. Claro, y me contaba que bueno, Dios está haciendo algo hermoso en aquel lugar en este momento, y que como se enteraron muchos que en la ciudad está casa de oración, porque está saliendo en la radio de la capital el anuncio y las prédicas de Chuy, dice que se acercaron algunos, o lo llamaron, y le dijeron, la verdad no nos interesa mucho venir a congregar a este lugar. Solo avísenos cuando venga el pastor Chuy Olivares para poder venir a escucharle. Y tocar su manto y recibir la doble unción, ¿no? O sea, buscan al hombre, amados. Buscan personas de renombre para la selfie o lo que sea, o la Biblia firmada y todo eso. No es así, amados. La iglesia de hoy ha caído en esa misma situación. Estudiamos movimientos, avivamientos, leemos y releemos pensamientos de teólogos, predicadores, pastores de otro tiempo, buscando la clave, tratando de descubrir cómo hacer para que caiga fuego del cielo. Desde que yo puedo recordar, la iglesia ha clamado por un avivamiento del Espíritu Santo desde hace mucho tiempo. Y ¿saben qué? Avivamiento no ha llegado. Lo que ha llegado es apostasía. Pero el avivamiento, no el avivamiento como lo presentan, un avivamiento así como que el fuego, alguien prende una llama como si fuese una pólvora y empieza a quemarse todo en el espíritu. No ha pasado eso, amado. Todo lo contrario. Hay un pulular y una multiplicación de lugares donde se dice que se predica la verdad y terminan matando las vidas y vacunándolas, como dice Osvaldo Paiva, contra el evangelio. Porque una vez que le inyectaron esa cepa extraña que es una mezcla de evangelio con otra cosa, cuando le hablas la verdad le parece legalista. Cuando le hablas la palabra le parece muy duro. No, yo quiero el poder, yo quiero la unción, yo quiero el polvito de oro que cae del cielo. Que el Señor nos ayude, amados. Yo quiero volver ahora a la situación del río Jordán. ¿Por qué Elías se empeñó en pasarlo milagrosamente al río? ¿Por qué no buscó una balsa, una canoa y vamos, ¿no? Tanta historia, ¿no? Pero lo que Elías buscaba era enseñar a su sucesor. Ahí está la cuestión. Porque Elías lo que estaba haciendo era, mirá a Dios, no me mire a mí. Mirá a Dios. Estaba tratando de mostrarle que Moisés y Josué cruzaron por aguas profundas. Fueron todas las historias antiguas. Están ahí. Él quería desafiar a Eliseo como diciéndole, vos mismo podés tener una experiencia ahora con Dios. Ya no lo que dice tal pastor, que es hermoso lo que cuenta el pastor, o lo que dice el otro, sino lo que te pase. ¿Cuánto hace, amados, que no corre agua por tu alma? Estás seco. Puede estar pasando eso. ¿Cuánto hace que estás así? La mayoría de nosotros no tiene fe de creer en Dios para nuestros propios milagros de hoy.
Pasamos nuestro tiempo sobre los increíbles milagros que están en las Escrituras, y gloria a Dios, y creemos que es así, y nos gozamos por eso, pero necesitamos nosotros nuestro propio milagro. Nosotros mismos necesitamos cruzar el río Jordán por nosotros mismos, con el poder de Dios. Pasar al otro lado. Hay una hermosa canción que dice: contigo pasaré al otro lado. Pedir lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado. El viejo profeta no ofreció esto como si él fuera el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Decime 3 deseos que te lo cumplo. No, él lo ofreció a Eliseo como un maestro en la fe. Fue una última prueba, y él quiso ver cómo ese joven iba a responder. Amado, amada, la mayoría de los cristianos de hoy en día hubieran respondido: la sociedad está torcida, cada vez está peor, está caótica, no sabes si salís, si volvés, estoy cansado de luchar, estoy cansado del ataque diabólico, estoy cansado de luchar con la carne, vivir en este mundo es muy peligroso. Entonces hagamos una cosa, Elías, ¿por qué no haces un lugar en el carro y vamos los dos para arriba? Sería, la verdad, una especie de escapismo, ¿no? Entonces, por eso viene el tema del título. ¿Cómo esperar el regreso del Mesías? El Mesías vuelve. Pero no estamos así como ahí escapándonos. Tenemos que estudiar, hay que trabajar, hay que edificar, hay que viajar, hay que hacer todo lo que hay que hacer. No hay que parar. Pero, amados, con nuestro corazón, nuestros ojos mirando al Señor, mirando al de arriba que vuelve pronto. Y mientras tanto, trabajando. No solo trabajando en lo secular, que es necesario, porque el que no trabaja no coma, dice la palabra, ¿no? Sino trabajando para el Señor. Nos contaba ayer el pastor Jorge Fuertes de Punta Alta, un testimonio hermoso y fresquito. Se fue a dar la segunda dosis de la vacuna, y él fue como todo el mundo, va a poner el brazo y listo, ¿no? Estaba como, yo decía, como Pedro y Juan, ¿no? Que fueron a orar al templo. Ellos no estaban pensando: ahora vamos, entramos, sanamos el paralítico de 40 años, se va a causar ahí un lío, un tumulto, y ahí le predicamos. ¿Qué te parece? Todo planificado. No, ellos fueron a orar al templo y Dios preparó eso. Dice que pastor Jorge, empieza a hablarle a la enfermera, pero no había mucho tiempo, porque viste que te ponen la vacuna y ya está, váyase. Entonces le empezó a hablar. Dice: algo el Señor, la vi, y no sé qué le dijo, y ahí le dio varios textos bíblicos, le habló sobre la salvación de su alma, sobre la vida eterna, y la persona empezó a llorar, en cuestiones de minutos, y terminó rindiendo su vida a Cristo. Los otros estaban: ¿qué pasa? Queremos vacunarnos, golpeaban, querían vacunarse, ¿no? Pero, amados, hay un hambre, hay una necesidad. Esa es la forma de servir al Señor. Quizás esa enfermera conoció al Señor, entregó su vida al Señor, y ahora va a seguir al Señor, y es un alma más que va al cielo. ¿Qué te parece? Eso es lo que quiere que el Señor que hagamos, amado, que no nos callemos la boca. Hablamos tantas cosas fuera de la voluntad de Dios. Santifiquemos nuestros labios. Dice la palabra del Señor, o que debemos ocuparnos entre tanto que vengo, dice aquel que le da la mina, ¿no? Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y les dijo: negociad, 10 talentos, negociad entre tanto que vengo. No nos quedemos quietos, amados. Seamos evangelistas, seamos pastores desde nuestro hogar, que nuestros hijos evangelicen a sus compañeros. Tenemos que, amados, afectar, no infectar, como el virus. Tenemos que afectar a la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdanos, Señor. Ahora, después de recibir ese toque de Dios, Eliseo, ya voy terminando, se iba adelante con su propia fe, con su propia experiencia, y su propia parada fue Jericó. La facultad de los 50 profetas que estaban allí inmediatamente reconocieron el toque de Dios sobre ese varón, porque dice: el mismo espíritu que reposó sobre Elías ahora está sobre Eliseo. Dijeron ellos. Vamos a leer 2 de Reyes 2:19. Los profetas dijeron esto, después de conversar un rato. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocado esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Bueno, los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada la ciudad es un buen lugar,
pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Hay que saber esto. Ellos estaban diciendo, hay veneno en el agua y está matando a todos. Pero aparentemente estos 50 hombres de Dios estaban impedidos de parar el veneno que trajo muerte a Jericó. Según un comentario rabínico, el Talmud, se cree que en Jericó el daño había sido hecho de manera deliberada, como negocio, para vender agua potable, y estaban involucrados en una conspiración contra la ciudad. Por eso aparentemente se indignaron después que las aguas fueron sanadas por Eliseo. Eliseo miró hacia atrás, los vio, percibió en ellos la crueldad y el egoísmo. Se dio cuenta de que fueron los causantes de la desgracia de Jericó y que envenenaron la fuente de las aguas para sacar provecho de la necesidad de la gente. ¿Ustedes pueden ver el significado, amados, en esto? El agua, podemos utilizar esta analogía, el agua envenenada en Jericó significa la palabra contaminada. El agua que está contaminada produce enfermedad, cólera y un montón de situaciones, hasta hepatitis, tanta enfermedad, ¿no? Entonces, el agua representa la palabra de Dios, predicada desde los púlpitos. Estos hombres nunca han tratado sus propios pecados, así que sus sermones están llenos de venenos. ¿Saben cuántos hay predicando y están llenos de pecado en su vida, cometiendo pecados ocultos y están parándose dando cátedras a otros? Y en realidad los están matando, los están envenenando. Sus sermones son sin vida, llenos de carne, orientados a hacer sentir bien al oyente y exaltar al que está hablando. Pero estaban causando la muerte espiritual entre este pueblo. Oseas más adelante lo dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esta palabra que a la carne le aburre, esta palabra que algunos se duermen. No nos pasa cuando estamos viendo El Reino, la serie de Netflix, 3 al hilo vimos. ¿La vieron ya? A Peretti. U otra, no sé, qué sé yo. ¿Vieron que la carne no se duerme ahí? Está viendo el partido. Efraín está viendo Colombia y Argentina. Está atento a la palabra. Pero nadie se duerme en un partido de fútbol. Pero en la palabra, ¿por qué? Porque la palabra está produciendo algo en nuestra alma. Dice que la palabra de Dios no volverá vacía. Así como cae la nieve y la lluvia que moja la tierra, produce su fruto. Reciba la palabra de Dios. Reciba la palabra de Dios. Mostrarme un predicador en el púlpito que no cree en la palabra de Dios, que es infalible, que la relativiza, que ha rechazado el nacimiento, por ejemplo, virginal de Cristo, que es adicto a un pecado secreto, que no llora por el pecado que ve en la casa de Dios, y te mostraré una iglesia que se está muriendo por las palabras que sale de ese predicador. Que el Señor me libre y me guarde y me baje si yo fuese uno de ellos. ¿Cuál fue la cura para el veneno en Jericó? Se tenía que purificar el suministro de agua, y este fue justamente lo que hizo Eliseo. Él tomó una vasija limpia, la llenó de sal, la vertió en el manantial de agua de la ciudad. Pronto todas las aguas quedaron limpias. Ahora Eliseo regresa a Betel, la corrupta sociedad con una generación de juventud perdida, y tan pronto que llegó comenzaron a burlarse. Pelado, pelado, ándate de aquí, pelado, le decían, ¿no? Y Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. Qué terrible situación. Podrás pensar que Dios cruel que permite que niños pequeños sean atacados por osos. Pero la palabra muchacho aquí es una cuestión de traducción. Habla de jóvenes hombres. ¿Causó Eliseo su muerte en una egoísta reacción colérica por haber sido ofendido porque eligieron un pelado? No, este hombre temeroso de Dios se estaba moviendo bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Amados, miren, yo estoy recordando en este momento una iglesia que no sé qué es lo que pasó allí, pero yo puedo decir que Dios allí estuvo haciendo algo, sin duda, que 3 personas pasaron al altar y cayeron muertas. En un suceso de varios meses. Pasa una persona, profetiza, le agarró un infarto, está. Después pasa el otro, lo mismo. Entonces entendimos que Dios ahí está, algo estaba haciendo, y sabe que tengo temor de Dios ahí para subir acá yo. Porque el Señor me va a demandar a mí primero. ¿Qué estoy haciendo? Y a vos también te va a demandar.
Este hombre temeroso de Dios se estaba moviendo bajo el poder de Dios y con Dios no se juega, no nos podemos burlar de Dios. Porque estamos hablando de jóvenes que han conocido también la historia que conocía Elías y Eliseo. Sabían de lo que pasó, pero aún así relativizaban lo de Dios. No juguemos con Dios, no juegues con Dios, no juegues con Dios. Sin duda los muchachos habían escuchado sobre la traslación de Elías al cielo, pero no les importó nada. Se burlaron después de su discípulo. Y termino con esto. Espero que el Señor, a través de su Espíritu, esté hablando y sellando esta palabra en sus corazones. Por muchos años, amados, Dios tuvo paciencia con la iglesia caída, profanada en Betel. Multitudes se reunieron allí para adorar en un altar cómodo, la comodidad de ir a la iglesia. Acá estas sillas son medias incómodas, para ir a la iglesia son butacas, tienen aire climatizado, calor, frío, todo. Te sirven un cafecito si querés, ¿no? Acá ni agua te dan. Pero en esa comodidad, escuchando, y el Señor envió muchos profetas a esa iglesia cómoda, incluyendo a Elías, para hablar advertencia, pero llegó un tiempo cuando Dios no toleró más la idolatría y la maldad de la ciudad. Así que demandó juicio, enviando a esa gente malvada un hombre con un llamado fuerte del Espíritu Santo como Eliseo. Amados, demasiados ministros hoy en día están confiando en métodos carnales, como lo hizo la iglesia caída de Betel. Ellos están trayendo a la casa de Dios precisamente lo que el mundo está haciendo. Están consultando al mundo para traerlo aquí. Estrategias desde la música, desde las artes y todo lo que hacen ahí afuera. Amados, este lugar es un lugar de adoración a Dios y de proclamación de la palabra de Dios. Acá no exaltamos a nadie, mucho menos al pastor, la pastora, porque parecen reyes en algunos lugares, lo sientan ahí. Ahí no se sienten porque ahí se sienta el siervo de Dios, ¿no? Amados, somos todos iguales. ¿Y saben qué? Mi anhelo, varones. ¿Cuántos varones hay acá? ¿Cuántos hombres hay acá? Levanten la mano. ¿Sí? Bien. Yo anhelo que estos hombres se paren en este lugar a predicar la palabra del Señor, pero que la vivan también. Les desafío. ¿Aceptan el desafío? ¿Aceptan el desafío? Miren que el Señor los anotó. A medida que el pecado ha abundado en estos últimos tiempos, amado, trato de ponerme en contacto con hombres santos. Tienen que hacer lo mismo. Yo sé que en el trabajo no son muy santos tus compañeros de trabajo, en la escuela, en la facultad, pero tratá de contactarte, tratá de tener amistad en tus WhatsApp, bueno, todo es así ahora, ¿no? Con gente que te tire un texto bíblico, que te diga, ¿cómo estás, hermano? Que te mande una prédica. Escuchá esta prédica, chesa, que gente que te acerque al Señor, no que te aleje. Y hablo para grandes, maduros y pequeños, Quiero encontrar a esa gente, la gente que está en la línea, en el nivel de Eliseo. Busco gente que siguen adelante haciendo voluntad del Señor, la voluntad del Señor, que intercedan, que estén afligidos por el pecado de la sociedad, de la iglesia, buscando realmente la llenura de Dios. No sé vos, amado, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Si querés ponerte de pie, vamos a orar al Señor. ¿Cómo esperar el regreso del Mesías? Haciendo esto, estando en su casa, escuchando la palabra, apartando este tiempo para esto. Ahora la vida continúa secular, mañana hay que trabajar, hay que ir a estudiar, hacer cosas. Pero no nos olvidemos, amado, no nos olvidemos que el tiempo es corto. No desperdiciemos el tiempo que el Señor nos da. Administremos bien, así como administramos el dinero, así como administramos otras cosas, administremos nuestro tiempo para Dios. Apartá un tiempo, levantate que más temprano, yo sé que, pero es linda esa rutina, levantarse media hora antes, ponerte a orar, escuchar un mensaje, poner la BBN, andar en el auto con la BBN y ya vas recibiendo palabra. Empapate del Señor, no te alejes del Señor, metete con el Señor. Ha llegado el tiempo de advertir a todos los aborrecedores de Cristo. El tiempo se acabó. Hablar claro. Dios va a traer ruina y juicio. Si ustedes piensan que lo que está pasando viene peor. Y cuando esto suceda, hasta los más endurecidos dirán, Dios ha hablado. Señor, bendice a tu pueblo.
Bendice a tus hijos, Señor. Bendícelos, Señor. Tu palabra es bendición. Tu palabra es lumbrera en el camino, Señor. No sabemos qué va a pasar, como decía la canción. No sabemos si mañana vendrá el día. No sabemos. Pero sí sabemos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Puede pasar en minutos, en esta medianoche puede suceder. Pueden pasar algunos años más. No lo sabemos. Las señales están dadas. Señor, sabemos, Padre amado, tu palabra dice, cuando vean que las hojas de la higuera están reverdeciendo, es porque el verano se acerca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida santa, piadosa, mirando con interés el día del Señor y la prontitud del que pronto viene. Debemos ser piadosos, cristianos que sean diferentes, no raros, diferentes en esta sociedad. Somos llamados a vivir apartados para Él, nuestra adoración para Él. Como siempre dice mi papá cuando él predica, apasionado por Cristo, Cristo primero, Cristo durante y Cristo después. Cristo en nuestras vidas. Debemos esperar la segunda venida de Cristo y darnos cuenta que Cristo está por regresar, y eso debería impulsarnos a santificarnos más. No esperar. ¿Qué vamos a esperar? No hay nada más que esperar. Todo lo demás no importa. Sí, son medios, el trabajo, la casa, el auto, todos son medios, son añadiduras que Dios nos ha dado para la vida, pero solamente son herramientas, nada más, que en definitiva va a ser destruido. Por eso miremos lo más importante. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Señor, bendice a tu pueblo, que ha tenido, Señor, la atención de escuchar este mensaje de tu palabra, Señor. Que desechen quizás lo que no sea tuyo, pero que reciban tu palabra. Señor, Padre, levanta hombres fieles. Fortalécelos, Señor. Fortalécelos, Padre. Algunos están tristes, otros están deprimidos, como Elías mismo los tuvo. Otros no tienen fuerzas, ni siquiera para levantar sus manos y adorar. Pero tú les amas, Señor. Como decía, Señor, aquel varón. Señor, tú comparaste a Israel como una prostituta que te engañó. Pero tú rogabas, suspirabas por Israel y decías, si tan solo se arrepintiese, yo le perdonaría. El Señor está suspirando por nosotros. No endurezcamos nuestros corazones. No estoy hablando del nuevo nacimiento. Si alguien tiene que nacer de nuevo, entregue su vida a Cristo. Pero estoy hablándote a vos que ya sos hijo de Dios. Que recibas el llamamiento del Señor a servirle. Quizás Dios quiera levantarte como un Elías, un Eliseo, un profeta, un pastor, un maestro, con el don que Dios te ha dado para bendecir, para ayudar, para aconsejar, para adorar al Señor con la música, con la voz, con el canto, para estar con los niños, para visitar los hospitales, para evangelizar en la calle, para trabajar en lo que haga falta. Abrí tu corazón al Señor y decirle, Señor, heme aquí en este día. Heme aquí, envíame a mí. Señor, y sabemos que si buscamos el reino de Dios y tu justicia, todo lo demás será añadido. Si alguno está pasando situaciones, necesita ese milagro, Señor, tú verás por cada necesidad. A ti no se te escapa nada, Señor. Trae, Señor amado, convicción en este tiempo a tu pueblo. Es hora de levantarnos. Es hora de levantarnos del sueño. Y te alumbrará Cristo. Y te usará. Y sentirás una alegría, una paz de haber servido al Señor. Haber sido, aunque sea un siervo inútil, pero haber
levantado a otro que está caído, haber predicado a alguno que estaba a punto aún de quitarse la vida, algunos están sumidos en las drogas. Señor, tú puedes hacer milagros asombrosos, como lo hiciste con estos hombres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Al Cordero que fue sacrificado, al digno de recibir adoración, el poder y las riquezas doblan sus rodillas ante tu altar. La sabiduría y la inteligencia te piden consejos para no fallar. A ti sea la gloria